Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ese, digamos que muchos creen que es el himno nacional mexicano, pero no, no lo es. Digamos que es una canción muy representativa. Espera, ¿de quién es esa canción? No sé. ¿Por qué? Solo nunca he sabido si tenía un autor o es una canción popular. Pues se ha hecho una canción popular, pero de que tiene un autor, pero quién fue, no sé. Los mexicanos la cantamos a donde vayamos, cualquier evento, en los partidos de fútbol, en las olimpiadas, celebraciones, fiestas. Bueno, vamos a empezar. Uh-huh. Hola, ¿qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Marilu y estoy con Luis. Ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. Y pues bueno, estamos aquí para un capítulo más y Luis nos va a contar qué vamos a hacer. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien. Sí, te veo temática. Estoy temática. Es que hoy se celebra la independencia de México, entonces bueno. Hoy se celebra 15. 15. Hoy vamos a hablar de esta novela corta llamada Polvos de Arroz de Sergio Galindo. Una novela que en lo personal me ha sorprendido, que nos narra la historia de, se podría decir, unos amoríos de una señora ya bastante mayor, que tiene una ilusión con un joven que conoce a través de cartas. Entonces, bueno, la historia nos va narrando qué sucede con respecto a su perspectiva, bueno, la perspectiva de esta señora llamada Camerina, que, bueno, obviamente viendo su perspectiva desde cuando ella era tal vez joven y cómo eran pues las costumbres de su juventud, y claro, cómo han cambiado las cosas ahora que ella está teniendo esta nueva ilusión, ¿no? Y también, bueno, los temas familiares con respecto a esto. Entonces, bueno, para no hacer mucho spoiler, voy a dejarlo ahí. Y bueno, vamos ya de frente a los personajes. Y pues bueno, vamos empezando con los personajes, que vamos con la familia de Julia, que es la sobrina de Camerina. Uh-huh. Y pues bueno, el arquitecto, que es el arquitecto Morente, que es el esposo de Julia. Que la novela es muy corta y bueno, vamos a hablar muy poco de ellos. Sin embargo, este personaje del arquitecto simplemente es un cero a la izquierda. La verdad es que está solamente para rellenar el espacio y nada más. Pues digamos que para mostrar lo que era una pareja joven de la época. Bueno, joven entre comillas. Obvio. Bueno, ¿comparado con quién? Pero bueno, no hay mucho que decir con respecto a él. No sé si quieres opinar algo más. Pues sí, la verdad es que no hay mucho que opinar de él. Nada más es la muestra de una familia más joven o más moderna, por así decirlo, a lo que Camerina pues estaba acostumbrada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, seguimos con los hijos, que son Perla y Lucio. Que ya son más relevantes. Y creo que la relación que tiene Julia y Moret tal vez es un poco más cercana generacionalmente a lo que vivió Camerina, pero en cambio ya con lo que vendrían a ser los sobrinos nietos, que son Perla y Lucio, digamos que ya es más notable la diferencia generacional. Sí, obviamente pues ya son más años de diferencia, y pues el mundo siempre está cambiando, ¿no? Entonces todo cambia y pues digamos que ya son como un poquito más liberales, de cierta manera. Julia ya, Perla ya está por estudiar, entrar a la universidad, a estudiar Derecho. Lucio está por terminar su carrera y pues está ya con planes de casarse. Entonces, pues bueno, vienen esas diferencias y nos las muestran, ¿no? De cómo es que para Camerina dice, son
son unos niños, cómo es que ya vas a la universidad o cómo es que vas a estudiar, ¿no? Porque... O también con el caso de Lucio, cómo es que piensa casarse siendo tan joven. Ajá, tan joven. Entonces, él le dice, ya soy un hombre. Y pues sí, para la época ya era un hombre que ya debía de tener su familia, ya empezar a formar eso, ¿no? Ujú, Porque pues recordemos que antes vivían como más rapidito y las cosas se hacían como más rápido, ¿no? De ahora, entonces a los 26 años ya eras un hombre hecho y derecho, ¿no? Como tal. Y ya te empezabas a tener familia y a tener responsabilidades y ujú. otras cosas. Entonces nos muestran esto, ¿no? Que de hecho tanto Perla como Lucio se me hacen de carácter nobles, sencillos, pero a final de cuentas siento que no son capaces de entender o de comprender las situaciones por las cuales otras personas están atravesando. Sí, y bueno, regresando un poco a lo primero que mencioné, hay dos frases con las cuales la diferencia generacional se nota demasiado, sobre todo con respecto a Perla cuando le dice a Camerina, pues que vendría a ser su abuela nieta, le dice que ella va a ir a la universidad a estudiar derecho, y ella le dice, pues, ¿estás pensando estudiar o si los papás lo aprueban? Entonces, claro, para el pensamiento que tienen ya estos nietos, se podría decir, pues ya es una idea muy desgastada, ¿no? El hecho de tener que pedir permiso o que el padre apruebe que estudies una carrera. Y con respecto a Lucio, pues ya lo mencionábamos, perdón, cuando menciona que se va a casar. Y sobre todo la parte que le dice Camerina a Lucio, yo puedo abogar por ti, ¿no? Con tus padres. Y claro, ya también Lucio se pone a pensar que ya es una idea también desgastada, ¿no? Y claro, o sea, eso de tener que abogar, pues sí, o sea, ya hoy en día ya es un absurdo, pero claro, en esa época todavía habían esos pequeños grupos de personas que todavía pensaban en eso. Bueno, hemos de decir que sí, a lo mejor para esta época es un absurdo, pero en algunas familias, no en todas, todavía hay ciertas familias Sí, conservadoras. sí, sí, sí. Entonces, pues sí, obviamente el permiso y que la pedida de mano y todas esas ridiculeces todavía se llevan a esa usanza, ¿no? Sí, y con respecto a la personalidad de ambos, debo decir que al inicio, sí, como lo mencionas, se te hacen unas personas que, pues, se podría decir, entre tiernas, tal vez, no sé, esas mismas características de su época y de tener una mente más abierta para la época, pero debo decirlo y soy completamente sincero, los detesté al final, los odié a los dos los odié y también a, al padre de esa familia y a la madre que vendría a ser Julia, los odié a todos completamente. Y eso no me lo voy a quitar en un buen tiempo. Supongo que tendré que releer. Y entiendo que uno a veces hace un chiste, hace una broma y todo lo que tú quieras, pero no sé. O sea, yo también he dicho chistes negros, pero finalmente odié a esos personajes. Lo siento. Sí, yo también me quedé muy molesta, me llené de pensamientos y de cosas. Sentí muy feo, la verdad es que sí sentí muy feo. Y digamos que tenía entre coraje y tristeza, ¿sabes? O sea, sí me dejó un sentimiento bastante hondo, pero vamos con Julia. Ujú, Que bueno, Julia viene siendo la sobrina de Camerina. ujú, Y pues Camerina se encarga de ella como tal, digamos que viene a representar el papel de madre, es la que la cría, la que la cuida, la que le da educación, la que todo, ¿no? Y pues Julia de cierta manera sí está agradecida con ella, digamos que también para la época le desconciertan ciertas actitudes con respecto a Camerina y con respecto a sus hijos, pero a final de cuentas entiende. Aunque, bueno, no la excluye de ese conjunto que hacen, ¿no? Justamente al final de del la libro. novela. Ujú. Ujú. Sí, Julia es un personaje muy interesante
porque, claro, es criada en medio de esta, se podría decir, zozobra familiar, porque por un lado tiene a la madre, que ya vamos a hablar de ella, que es Augusta, pero una madre que, como lo mencionas, prácticamente no se preocupaba por ella. Y segundo, la tía, que viene a pues fungir estos deberes, perdón, de madre, aún tiene ese pensamiento conservador que fue popular en su época, pero que ya para la edad bueno, para cuando Julia nace y se va criando, pues ya van siendo un poco más obsoletas, ¿no? Entonces, claro, Julia pues vive en este mundo y creo que el hecho de que la hayan mandado, pues, se podría decir, estar un poco lejos de la familia. Perdón por el spoiler, ese fue un spoiler, pero perdón. El hecho de haberla mandado un poco fuera de la familia, creo que es lo más acertado dentro de la novela. Sí, sí, la verdad es que es lo más acertado que pudieron haber hecho. Con respecto al final, creo que se podría decir que dentro de este grupo tal vez era el que estaba, digamos que tenía la opinión un poco más sensata. Eh, Tal vez porque es familia directa de Camerina, tal vez porque fue la figura materna, pero se podría decir que es la más sensata, pero aún así, creo yo que no hizo lo suficiente como para que los demás dejaran de decir las barbaridades que dijeron al final. Sí, miren, a lo mejor si hacemos un poquito de spoiler con el final, vamos a tratar de que no, pero es que es demasiado fuerte y demasiado importante para la novela. Ujú, Entonces, pues bueno, seguimos con los personajes y vamos ahora con la familia Rabasa, ujú. que pues bueno, es la familia de Camerina y pues tenemos a lo que es Augusta Rabasa. Ay, no lo sé, si yo tuviera una hermana así, híjole, prefiero un enemigo, ¿sabes? La verdad, porque digamos que Augusta era como de cierta manera la Celestina o la chaperona, la alcahueta de Camerina con respecto a su papá, ¿no? Porque ella la Ujú. alienta a hacer ciertas cosas, sobre todo a tener enamorado, a presentarle el novio al papá para que le dé permiso y pues la ayuda con el papá para que las cosas vayan bien, ¿no? Ujú. Pero a final de cuentas traiciona a su hermana y la culpa. Bueno, es que creo que aquí nos faltó un poco más de contexto con respecto a la problemática, entre comillas, pero digamos que el personaje, a pesar de lo poco que nos dan, es conciso. Ahora, creo que los vacíos, que se dan dentro de la novela con respecto a este personaje, tal vez no son obligatorios de llenarlo. Sobre todo porque nos debemos enfocar más en lo que está pasando con Camerina y su presente. Pero claro, digamos que todavía queda esa duda, ¿no? De por qué, o sea, por qué reacciona así la hermana y sobre todo con algo que se ven tres personajes involucrados, entre ellas pues Camerina, ¿no? Entonces es un poco complicado descifrar en esto. Mira, en una cuestión así, yo no sé si sería capaz de perdonar a mi hermana, ¿no? La verdad. Y todavía de tener que vivir con ella día a día y verla a la cara. No lo sé, la verdad es que sí me hubiera molestado bastante, me hubiera dolido muchísimo la situación. Híjole, la verdad es que qué valentía de Camerina, no sé si fue valentía o cobardía al final de cuentas, no lo dicen como tal, pero sí te deja con la boca abierta, o sea, de verdad te deja con la boca abierta, te quedas así de, ¿qué? ¿Cómo? Pero además, además después de esa problemática, viene el hecho de cómo reacciona, Augusta y sobre todo qué hace después. Y eso es algo que, si bien tal vez no te lo explicas, funciona muy bien para darle la parte dramática. De cierta manera, sí, de cierta manera. Y ahora seguimos con lo que es el padre, que es Teodoro Rabasa, que es el papá de Camerina y de Augusta. Híjole, un señor bastante interesante y bastante cómico, de cierta manera. Muchas veces lo que son las pérdidas te hacen reaccionar de una u otra manera. Y a final de cuentas, pasar el trago amargo a veces no es posible. Y justamente nos lo muestran aquí porque él pierde a su esposa
y esa pérdida lo hace hundirse en lo que es el alcohol, ¿no? Ujú. Entonces, había veces que en la mañana estaba sobrio, pero ya en la tarde, noche, ya no. Ya estaba, pues, con unos cuantos coñacs encima. Sí. Y, pues, a veces, digamos que les ponía ciertas trabas a sus hijas para hacer lo que ellas querían. Y también tenía la idea de la época, porque no puedo olvidar esa frase que dice, ¿no? Las mujeres a la cocina. ¡Ah! Mira, decir que les puso ciertas trabas es ser muy amable. Ya lo Era sé. alguien muy machista. O sea, Demasiado. sí, entiendo que es la época, ¿no? Pero era extremadamente machista. Tanto así que, claro, como lo mencionas, hay esta pequeña escena en la cual Augusta, tratando de buscar un poco de libertad en su vida, le dice al padre, bueno, no recuerdo si Augusta o Camerina, Me gusta. pero bueno, el detalle es que llega Augusta y le dice al padre, papá, nosotros nos podemos encargar de cobrar las rentas, porque el señor con su familia vivía de rentas. Y le dice, podemos encargarnos de las rentas y de hecho voy con Camerina y nos cuidamos y podemos hacer todo este trabajo, no hay ningún problema. Y el papá le dice, no, las mujeres a la casa. A la cocina. ¿A la cocina? ¿No A fue a la la casa? cocina. Bueno, una frase así, o sea, una frase que reflejaba muy bien el machismo de la época. Y creo que, bueno, o sea, más allá de la historia, bueno, me refiero al contexto social. Más allá del contexto social, es una época de la historia en que sí, o sea, digamos que las familias sobreprotegían, aún a las mujeres de la casa, ¿no? Pero creo que es muy exagerado el señor. Sí, de hecho, me hizo recordar una frase de mi abuela, ¿sabes? No con respecto a las mujeres, sino con respecto a los hombres. No sé si la has escuchado que dicen los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. No, no lo he escuchado como tal. ¿No? Bueno, mi abuela la tenía mucho y entonces cuando mis hermanos llegaban a entrar a la cocina decía eso. Pero yo me desaparecía automáticamente para que no me metieran a la cocina. Porque pues no, pero pues ya hemos visto que muchos hombres cocinan delicioso, entonces esa frase ya no va, o sea, de verdad. ¡Au! Cuidado. Otra vez lo tiré. Ay, pues ya. Perdón. Pero sí, son esas frases machistas y sí me hizo recordar mucho a las ideas que tenía mi abuela, ¿no? Entonces el señor, pues sí, con las ideas de la época, pobres hijas, o sea, y lo peor del caso, que no tuvo hijos varones, sino 2 mujeres. Y bueno, pues para las costumbres, para las ideas que se tenían en aquella época, la verdad es que ser mujer no era nada fácil ni nada sencillo. Ujú. Y justamente todo lo que pasó con respecto a entre Camerina y Augusta, creo yo que finalmente es una consecuencia de este encierro prácticamente que viven por parte del padre. Al menos yo lo veo así, no sé si alguien lee la novela, tal vez no opina como yo, pero yo lo veo como una consecuencia de... Solo puedo decir que hay más hombres, ¿sabes? Pero bueno, Pero bueno, vamos a Rodolfo Gris, el cual viene pues a ser la pareja de juventud de Camerina. Y bueno, nos dan detalles de este personaje que en un inicio nos dan a entender que es un personaje de dinero, pero que luego no nos dicen exactamente si por malas inversiones o qué, pero empieza a perder el dinero. De hecho, la que más se da cuenta en estos detalles es Augusta. Camerina estaba un poco más idealizando el amor que sentía por él. obviamente estaba enamorada y ya bien sabemos que el amor realmente es ciego porque muchas veces estás viendo las cosas frente a tus narices y no las ves. Las Dices, ves no y es no las ves. cierto, no es cierto. No es cierto, yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Y pues, ¿cuál, no? O sea, resulta que sí es cierto lo que estabas viendo, pero te lo negabas tú mismo. Pero sí, o sea, este personaje poco a poco fue perdiendo lo que son sus tierras, su dinero, y se le empezó a notar, ¿no? Y más que nada que como que iba alargando esa pedida de mano que nunca llegó y que Camerina siempre esperó, ¿no? Como tal.
Más adelante entiendes por qué no le pedía la mano. Sí, más adelante entiendes por qué no le pedía la mano. Y digamos que es una pieza fundamental para la ruptura de las hermanas como tal. Entonces, bueno, lean la novela, la verdad es que es muy interesante. Nos muestran ciertas manías que tenían antes, cómo fue cambiando eso y cómo se llevaban en desgracia los unos a los otros, ¿no? Y se llevaban entre las patas, por así decirlo, una muy frase muy típica. Ujú. Pero sí, o sea, realmente detesté el personaje porque eso no se hace, de verdad, eso no se hace. Bueno, es un personaje, como lo mencionabas, importante, sí, y sobre todo con dos actos que son fundamentales en la juventud de Camerina. El primero no lo vamos a decir porque sería hacer un completo spoiler, pero el segundo es obviamente la muerte de este personaje, y eso es algo que se menciona desde el primer capítulo, así que tanto spoiler no es, pero el personaje fallece y esto marca el quiebre en Camerina. Tanto así que muchos años después es cuando realmente despierta una ilusión en ella. Entonces, un personaje importante, sí. Tal vez la piedra angular, se podría decir. Pero bueno, vamos al siguiente personaje, que es Juan Antonio Villó, que no tenemos mucha información de él, simplemente sabemos que es pues esta ilusión de Camerina, ¿no? Se nos dice que es un joven que más o menos está entre los 27, 26 años, creo, si no me equivoco, y que bueno, es quien responde a las cartas de Camerina. Sí, es algo muy curioso y era muy acostumbrado en la época a las cartas como tal, el correo, no como ahora lo conocemos, ¿verdad? El email, sino era de sobrecito y llevarlo a la oficina de correos y tardaban un ratito en llegar, entonces, bueno, realmente es como un mundo fascinante. Y del mismo modo, pues digamos que era su Facebook, su WhatsApp, su Instagram, ¿no? De cierta manera, con un poquito más de tiempo, de más, dejar cosas a la imaginación. Y justamente este personaje despierta ilusiones, despierta la imaginación de Camerina, despierta cosas que estaban dormidas y por ciertas razones que vamos a ver en la novela es que están así, ¿no? Y ella despierta de ese letargo, pero despierta a una realidad bastante dolorosa. Se podría decir, pero bueno, con respecto al personaje no hay nada más que decir porque, digamos que se nos muestra muy poco, como ya lo dije, pero bueno, vamos al personaje principal, que es Camerina. Ya nos hemos tardado mucho con los otros personajes y bueno, vamos al personaje principal, que es Camerina Rabasa. Un personaje de más de 70 años, ¿sí? Que, bueno, como ya lo veníamos mencionando, pues en su juventud tuvo una ilusión, vivió a la sombra de la familia, tanto del padre como de la hermana y del anterior novio, y bueno, socialmente no tuvo muchas amistades, prácticamente fue como una persona que fue tal vez encasillada y sobreprotegida. Sí, la encerraron en una burbuja de la cual no la dejaron escapar, no la dejaron salir, no la dejaron conocer, vivir, sentir. Y realmente vas leyendo la novela, vas viendo su historia y te vas enterneciendo con este personaje, lo vas entendiendo, lo vas comprendiendo y sientes cierta empatía, ¿no? Con Camerina como tal. Y llega un punto en que te dan hasta ganas de protegerla porque ella sigue en esa burbuja y quiere salir de esa burbuja, quiere escapar de esa soledad, de ese dolor, de ese perímetro tan pequeño que era su casa, ¿no? Como tal. Híjole, llega un punto en que te desesperas por ella. Sí, al menos para mí creo que los dos puntos de quiebre fueron, con respecto
al primer novio, a Rodolfo. Rodolfo Gris, y el segundo punto de quiebre ya fue el final. Y sí, o sea, te das cuenta cómo llega a afectar, ya sea tal vez un comentario, ya sea tal vez una opinión o algo, en una persona que prácticamente nunca ha podido escapar de esa realidad a la cual le encasillaron. Entonces es muy trágico, muy doloroso, la verdad, el final. Y sobre todo con estas ganas de querer salir de esta burbuja y también de querer cumplir una ilusión, de querer, tal vez no satisfacerla por completo, pero al menos ver qué pasa, qué sucede, tener la experiencia al menos. Pero pues lamentablemente hay muchos factores que impiden esto, ¿no? Y sobre todo entiendo un poco a Julia, la sobrina, por la edad. Entiendo un poco eso, pero finalmente, pues, son personas que ya han vivido y tal vez no están en toda la condición física como para tener otras aventuras. Pero ¿por qué no darles tal vez esta pequeña ilusión? Solo digo eso. Ay, ¿cómo te explico? Pero bueno, ya terminando con los personajes, vamos a entrar a los recursos literarios, que es una narración en tercera persona, desde el punto de vista de Camerina. Enfocado más en Camerina. Más en Camerina, tiene flashback que nos van mostrando, pues digamos, cómo se ha desarrollado la vida de Camerina, como ya lo hemos dicho. De hecho, eso es algo muy interesante porque en esta narrativa que tiene Sergio Galindo, debo decir que me gustó mucho cómo hizo el uso de los flashbacks y sobre todo cómo intercambiaba entre escenas del pasado y del presente de Camerina, sin necesidad de darte un capítulo extra o explayarse no sé, en narraciones innecesarias, no, o sea, lo hizo de una manera que me gustó, la verdad. Una manera muy orgánica, la verdad, muy buena. Y sí, también a mí me gustó mucho y sobre todo, pues, por esos mismos flashbacks te vas adentrando más y vas sintiendo más empatía por Camerina, ¿no? Justamente. Y también algo que resaltar y tal vez como un poquito de advertencia, es que si se distraen por algo con respecto a la lectura, tal vez pueden perderle el hilo. Entonces creo que es una lectura que necesita su mayor concentración, porque como digo, el uso del flashback no es advertido, es muy de repente, pero es muy bien usado. Entonces, si se distraen, tal vez no lleguen a comprender estos flashbacks. Entonces, por ahí prestenle un poquito más de atención, ¿no? Y bueno, algo también que resaltar con respecto a esta narrativa y que me encantó y que, al margen de mi opinión con respecto al final, que me encantó en el libro fue los simbolismos que hay. Y sí, la verdad es que es muy interesante estos simbolismos porque, si no prestas atención, son tan sutiles que no te das cuenta. Son muy, muy sutiles, muy, ¿cómo decirlo? Simbólicos. Perdón por el pleonasmo, pero así es. Y la verdad es que sí, a mí me gustó mucho eso. Es que desde el mismo título te da el simbolismo. Para mí se me hizo una interrogante, pero conforme vas leyendo, vas entendiendo el porqué del simbolismo del polvo del arroz. Pero no solo eso, también me gusta cómo Sergio Galindo combina los estados anímicos con las estaciones del año. Eso es algo muy interesante. E incluso hasta el hecho de que el padre sea un alcohólico y tenga una preferencia por el coñac es un simbolismo que se puede descubrir de una manera muy interesante. Hay que prestarle mucha atención con respecto a esos simbolismos, pero son muchos detalles simbólicos que nos va mostrando. Debo decir que me agradó mucho en ese aspecto también la lectura. Sí, así es, pero bueno, ya vamos a entrar a lo que son los temas principales. Y pues empezamos con las familias y costumbres. Sí, ya hemos ido hablando un poco y para no hacer también muy largo esto, porque creo que ya nos estamos pasando un poco de tiempo, pero ya veníamos mencionando justamente la época, ¿no? Ese machismo, ese aislamiento social que sufrió Camerina y también la sobreprotección del padre, también de la hermana un poco, pero finalmente ya se podría decir cuando llega a una edad mucho más adulta, se supone que ya debería ser una persona más libre, más independiente, pero luego llega
la sobrina y la familia de la sobrina y se vuelve a formar este círculo vicioso de encerrarle en una burbuja, ¿no? Sí, y pues sí, ya lo dijimos realmente casi todo. Las costumbres entre cada familia, el tipo de educación, la época que les toca vivir, la diferencia pues entre una y otra. Es bastante remarcado en la novela como tal, pero también es muy importante prestarle atención, ¿no? Ujú. Creo yo que finalmente podría darle a Camerina tal vez a alguien no le guste lo que voy a decir, pero le daría la etiqueta de víctima de la época y de la familia. Sí, algo así, pero pues bueno, Y seguimos. bueno, como último tema, la ilusión que tiene Camerina y la aventura que emprende para hacer realidad esta ilusión, ¿no? Como ya lo veníamos mencionando en un inicio, se contacta con Juan Antonio y con él se mensajean y tienen esta ilusión, ambos tienen esta ilusión de poder estar juntos, pero claro, hay una edad muy abismal, hay que decirlo, muy abismal de diferencia. En estos tiempos podría decirse Sugar Mami, pero no es Sugar Mami, es Sugar Grandmami, porque sí es 27, 25 a 70, sí es como 40 O sea, años. son casi 50 años de diferencia. Y bueno, o sea, hay que decirlo, para estas cuestiones del amor, del cariño, de la amistad, no sé, lo que ustedes quieran, no hay una edad. O sea, tampoco digo que alguien de 40 con alguien menor, ¿no? O sea, no digo eso. Sino que ya, cuando dos personas ya pasan la mayoría de edad y se encuentran y quieren tener una experiencia, está bien. O sea, no hay que negarle eso. Pero, como te digo, por un lado entiendo la preocupación por parte de Julia y de su familia por Camerina, porque ya es una persona muy grande. Y muchas veces no sabes si la persona está totalmente es que no quiero sonar, tal vez despiadado, pero, no sabes si la persona está completamente consciente de lo que está sucediendo. Mira, con respecto al amor, muchas veces no estamos conscientes. Somos un poco, vemos la forma de una manera distinta, de una manera dulce, con esa ilusión, con esa pureza tal vez, inocencia. Y pues, si somos sinceros, ya era una persona bastante mayor. Y otra de las cosas, Juan Antonio no sabía la edad de Camerina. Esa es otra de las cosas. Ujú. Sabía que era una persona mayor, madura, pero no sabía qué tan madura, ¿no? Entonces, imagínate ese primer encuentro. Puede ser un shock, como que sí o como que no. Entonces, realmente no sabes qué va a pasar, pero creo que si sabes la historia de la persona, pues lo mejor es apoyarla y estar con ella. No, que no seas tú la que le rompa el corazón. Que se la rompa solita, tal vez, pero que estés ahí para apoyarla, para estar con ella, para ayudarla, para darle ese cariño. Híjole, es que no quiero hacer spoiler, no quiero hacer Es que spoiler. cualquier detalle pequeño que demos va a ser un gran spoiler, pero creo que finalmente, ya para concluir mi opinión con respecto a este libro, es que ese tema es un poco complicado. Como te digo, entiendo lo de Julia, entiendo que pues uno se preocupe, ¿no? Lo que no estoy completamente de acuerdo es con todo lo que dijo Julia y su familia al final, pero como último mensaje creo yo que si, no sé, tal vez conoces a alguien que está muy distante, y hoy es más fácil que suceda eso, si conoces a alguien que está muy distante, sí puedes arriesgarlo, pero creo yo que también en ese riesgo hay que también ponernos límites, creo yo. Sí, mira, creo que para el amor no hay edad. Eso es un hecho. En eso estamos completamente de acuerdo. Y el amor te puede llegar cuando tienes 15 años, así tengas 70 años. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo, pero también hay que ponernos, cuando me refiero a ponernos límites, es no hacer cosas también extremistas o insensatas. Mira, ¿cómo decirlo? En el amor
es ciego. No te vas a dar cuenta. Pero sí sería bueno que no trates de elevarte de tu realidad. Que sepas cuál es tu realidad y que, bueno, si vas a estar con una persona mucho menor que tú, tienes que tener en cuenta que a lo mejor esa persona no va a confesar con tus ideas, ni con tus ilusiones, ni con tus ganas de estar. Y va a llegar un punto en que a lo mejor diga, ya no quiero estar esa persona más joven y se vaya. Es algo normal. O que ahora que se conocen por Facebook ese es el detalle, así. No necesariamente una persona joven más que uno mismo, sino tal vez una persona de la misma edad, pero una persona por la cual solamente has hablado con ella por, ya sea por WhatsApp, por Facebook, no creo que cartas, pero bueno, por correo, lo que tú quieras, pero hay que entender que al menos mi consejo con respecto a eso es no ir con todas las expectativas altas. Al contrario, es pensar que va a suceder lo peor. Es mi consejo. ¿Por qué? Porque finalmente a veces uno idealiza mucho esto y resulta que las cosas no salen de la mejor manera. Puede suceder el caso de que sucedan las cosas de la mejor manera y hasta lleguen a casarse y vivan feliz por siempre y todo lo que tú quieras. Pero al menos mi consejo es irse con las expectativas más bajas y esperar lo peor. Mira, siempre es prepárate para lo peor, espera lo mejor. Pero sí, o sea, es ir con la mentalidad de una realidad que no sabes realmente cómo va a ser. Porque una cosa es lo que yo te puedo decir por mensaje, por correo, y que no sea, ¿no? O que sea algo diferente, o que yo lo esté viendo de una manera muy diferente a como tú la ves. Y cuando llega ese momento del encuentro, pues viene la desilusión. Y se vale, porque no es lo mismo que alguien que te está escribiendo a estar conviviendo con esa persona todos los días. Entonces, pues bueno, hay que tener muy en cuenta eso del amor por correspondencia. Sí. Tiene sus riesgos, es muy bonito, sí, la ilusión siempre va a ser muy bonita. De hecho, a eso iba justamente, que al margen de cualquier opinión, creo que siempre es bueno tal vez buscar satisfacer esa ilusión, porque al menos vas a estar consciente de que si no sucedió, al menos lo intentaste. Y que pues es mejor eso a estar siempre con la duda de que hubiese pasado, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Pero pues también, o sea, no te ciegues. No te ciegues. Eso es lo importante. No te ciegues y trata de ver a la otra persona como es, no como los mensajes que recibías. Exacto. Sí, es una muy buena reflexión. Pero bueno, ha sido una historia muy interesante de platicar. Realmente me ha gustado. El final sí, como digo, lo detesté, pero eso es con respecto al argumento, con respecto a la narrativa de Sergio Galindo. Me sorprendió, me gustó, me fascinó y espero en un futuro volver a hablar de él. Y de hecho voy a buscar más obras que haya hecho. Sí, la verdad es que sí, deja un sabor dulce amargo, por así decirlo. Al final sí es muy sorpresivo de cierta manera, sí te deja esa sensación de enojo, pero también es una realidad. Entonces, pues bueno, se los dejamos de tarea, lean el libro, la verdad es que es muy buen libro. Es que últimamente nos hemos aventado unos libros buenísimos, ¿sabes? Sí, pero bueno, los dejamos con esa reflexión y bueno, se nos está acabando el tiempo, así que vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, queridos todos, ya estamos de regreso para ver qué vamos a hacer la próxima semana. Siéntanse en suspenso porque quien nos va a decir es Luis. Sí, vamos a leer unos cuentos de José Lezama Lima, y como hace mucho no hacemos cuentos, pues hemos decidido hacerlo para este próximo capítulo, ¿no? Entonces voy a leerles un pequeño fragmento de un cuento que se llama Fugados, para que se interesen por la lectura. Y dice así: no era un aire desligado, no se nadaba en el aire, nos olvidábamos del límite de su color. Hasta parece arena indivisible que la respiración trabajosamente dejaba pasar. Llovía más, y entre lluvia y lluvia lograba imponerse un aire mojado, que aislaba, que hacía que nos enredásemos en las columnas o que mirásemos a los hombres iguales que pasaban a nuestro lado durante muchos días y en muchos cuerpos distintos.
Hubo una pausa que fue aprovechada por Louis Killer para dirigirse a la escuela apresurando el paso. No obstante, se detuvo para contemplar cómo el agua lentísima, recorriendo las letras de un escudo que anunciaba una joyería, había recurvado hacia la última letra. Pareciendo que estaba allí, se estancaba. Interesante. Bastante. Pues ya veremos cómo nos va. Bueno, si les ha gustado este capítulo, pues regálenos un like, suscríbanse al canal, ayúdenos a compartir este contenido y el de todas las redes sociales de Biblioteca Social. Ya saben que nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook. Y si no encuentran esta lectura, las dos de este capítulo, recuerden que pueden escribirnos en esas redes para darles una ayuda. Y antes de terminar, simplemente quiero hacer un pequeño anuncio, y es que ya en octubre vamos a entrar a lo que bueno, son narrativas de terror por temática. Entonces queremos que vayan a las redes y puedan dejarnos por ahí recomendaciones de qué es lo que quieren que hagamos, si quieren que hagamos una novela o algo de cuál hablar, ¿no? Entonces todavía faltan algunas semanas, pero simplemente hacer ese pequeño anuncio. Sí, pero nada más chequen las que ya tenemos, porque hace poco me dijeron que Frankenstein pues ya lo hicimos. Sí, ya lo hicimos. Pero bueno, recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu-PS. Esto ha sido todo por este capítulo y bueno, nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós!